Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz. Bienvenidos, Ignato. Me acompaña Sofía Espín, candidata asambleísta por el Distrito 1 del Guayas. Sea usted bienvenida. Estimado Nicolás, muchas gracias. Qué gusto para mí estar en Innato y estar pues aquí dispuesto a las preguntas y a llegar obviamente también a su audiencia. Buenos días. Muchas gracias, Sofía, por participar en este programa ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Bueno, me sorprendió bastante que cuando publiqué el post de su entrevista, personas de una tendencia política diferente a la suya me escribieron sorprendidos y me dijeron, me preguntaron, ¿cómo así Sofía Espín está de candidata a la Asamblea Nacional? ¿Cómo así regresa Sofía Espín? Bueno, primero recuerden que a mí me hacen una persecución política injusta, me destituyen de la Asamblea Nacional al primer año de mi gestión como asambleísta por haber visitado a una persona privada de la libertad. Yo como asambleísta lo podía hacer, un asambleísta puede visitar a personas privadas de la libertad. No había causal para destitución, sin embargo me destituyen en una confluencia de poderes que luego es la que ha venido gobernando, que luego es la del reparto de los hospitales, que luego es la del reparto de los carnets de discapacidad. Es el mismo grupo que ha venido gobernando, me destituye y no conforme con eso de hacerme ese daño, hacerle daño a mis votantes, a las personas que votaron por mí en la elección pasada, me comienzan una persecución penal. Pero después de un año, la señora fiscal, incluso sabemos lo que ella ha hecho con todos los otros compañeros perseguidos de mi movimiento político, retira la acusación, estimado Nicolás. Y dice claramente, aquí no hay asidero técnico, no hay asidero jurídico, no hay razón para continuar este proceso y retira la acusación y eso se denomina en el mundo legal da el dictamen abstentivo, es decir, ni siquiera llega a juicio mi proceso. Entonces, en ese momento yo podía regresar, no lo hice en ese momento, uno, porque estábamos trabajando en México ya, estuve un año en Bolivia y luego también estuve en México y también luego llegó la pandemia, entonces fue muy complejo volver. Pero en ese momento en el que se retira el dictamen abstentivo ya no había ninguna razón por la cual yo no pudiera participar, o sea, volví a tener todos mis derechos, de hecho nunca los perdí porque esto ni siquiera llegó a juicio, entonces no había ningún problema y pude participar y en este momento soy candidata por la lista 1, la de Correa. Recuerden que ya no estamos en la 35 porque nos robaron también la 35. Allí se quedaron. Estaba primero la 35, luego Maná, luego Compromiso Social y Así ahora es. bueno, están con Centro Democrático. Pero antes de pasar ya a la parte que nos interesa realmente, que son sus propuestas y conocer un poco más ya de Sofía Espín nuevamente como candidata a la Asamblea, ¿cuál fue el causal por el cual a usted la destituyeron de la Asamblea? O sea, ¿qué fue? O sea, realmente esa palabrita que utilizaron para decir Sofía Espín destituida de la Asamblea y que usted pueda tener que ir a Bolivia, ¿no? Como fue su caso, fue conocido ya de conocimiento nacional. Bueno, mire, me invita una abogada, amiga de la señora Diana Falcón, a que la visite porque ella quería contar la verdad, porque ella decía que era inocente. Sin embargo, en el proceso penal, recuerden que este caso tiene que ver con el secuestro, el famoso secuestro, entre comillas, del señor Fernando Valda por parte, supuestamente, el presidente Correa. No se ha podido demostrar nada, solo la palabra de este señor. Entonces, me invitan a que la visite porque ella quería una autoridad para conversar con esta autoridad. Entonces yo digo, ¿por qué no? Si yo tengo que tener sororidad, solidaridad con otra mujer. Si ella llora y se declara inocente y dice, soy inocente, sin embargo, la están obligando a declararse culpable, ¿por qué no la voy a visitar? Entonces la visitamos 15 minutos, pero sin embargo, luego ella, yo me imagino que ella fue presionada por los mismos autores de este gobierno, por la misma fiscalía, seguramente para levantar infundios. ¿Cuáles fueron los infundios? Por ejemplo, que yo le había ofrecido asilo en Bélgica. Y que Entonces, en usted el pudo haber tiempo, influido para la declaración, la versión de ella. no, Claro. no, no, asilo en Bélgica. Entonces, eso es lo que dijo, asilo en Bélgica, asilo en las Naciones Unidas. Entonces, en el tiempo se demuestra que un asambleísta no tiene influencia sobre el reinado de Bélgica y retiran la acusación. O sea, siempre un sainete, fue una mentira, fue una exageración. Recuerde que hay hasta ruedas de prensa de ministros por esta visita, porque supuestamente le ofrecí asilo en Bélgica y asilo en las Naciones Unidas. Estimado Nicolás, las Naciones Unidas no dan asilo, por Dios. Entonces, obviamente, esta señora Falcón fue presionada para levantar infundios en contra mío, en contra del presidente Correa, solamente para hacer daño a mi corriente política, a mi ideología, y a pesar de la persecución, nosotros nos mantuvimos del lado correcto de la historia, defendiendo al pueblo. En eso se basó.
todo el montaje de destitución. Bueno, si fuese así, yo quisiera pedirle asilo en Suiza, porque yo siempre he querido vivir en Suiza, pues, ¿no? Yo seguí muy de cerca este caso, me pareció bastante interesante porque sí se dieron una serie de situaciones en un tiempo determinado. Yo no soy quien para estar a favor, ni en contra, ni juzgar, o sea, cada quien aquí, como siempre digo, tiene su propia opinión. Aquí son los ciudadanos los que sacan sus propias conclusiones. Así lo digo, yo no estoy ni para favorecer ni para perjudicar. Este es un programa independiente que trata a todos por igual, siempre lo aclaro. Pero yo conocí a un abogado que me supo explicar muy bien toda esta temática, el abogado José Ochoa, cuando se dio toda esta situación. Él me supo explicar muy detalladamente toda esta situación y yo siempre quise entrevistarla para conocer cuál era realmente su posición, porque a veces los medios lanzan un sinfín de ¿cómo se llama?, de publicaciones, de contextos, y que realmente no se investigan y no van a la fuente. A mí en lo personal, por entrevistar actores de diferentes tendencias, me han metido un montón de problemas que ni yo, y nadie se ha tomado la molestia de preguntarme, oye, ¿será verdad? ¿Será mentira? Quizás mañana pasado también digan que yo también como usted fui a visitar a la señora Falcón, quién sabe, o sea, pero yo ya estoy acostumbrado a eso, ese es el gran error y lo que a mí me impulsó a crear este programa ciudadano. Sin embargo, Sofía, bueno, ya creo que es conocimiento también que Jorge Glass ha sido sentenciado nuevamente por 8 años por el caso Singer. Y aquí viene la pregunta, ustedes en la Asamblea, desde la materia legislativa, con todos estos casos que ustedes mencionan como persecución política para otro sector, indican que es la justicia que está actuando de forma correcta. Sin embargo, ya existiendo el indulto y la amnistía, ¿usted qué acciones legislativas tomaría sobre estos casos que ustedes ya han venido denunciando? Mire, primero es importante mencionar que el caso del vicepresidente Jorge Glass es cada vez más claro para la mayoría de los ciudadanos de buena fe, porque también hay que decir que hay ciudadanos que tienen un odio hacia la revolución ciudadana. Creo que es un odio gratuito porque el avance que ocurrió en el país es notorio y claro. Entonces, al vicepresidente Correa al vicepresidente Jorge Glass lo han investigado de arriba abajo y todavía no encuentran la ruta del dinero. Después de 3 años y medio, ¿dónde está la famosa plata de Odebrecht? No hay. Sin embargo, del otro lado dejaron sin iniciar un proceso penal a Odebrecht. O sea, dejaron libre a Odebrecht, llegaron a un acuerdo con Odebrecht sencillamente para que inculpe al vicepresidente Jorge Glass, porque Jorge Glass era molestoso en la traición que iba a ocurrir. Aquí ya había un plan predeterminado, aquí ya había un plan que se sabía, ellos sabían que iban a traicionar a la revolución ciudadana, que iban a comenzar a beneficiar a los banqueros, a los grandes empresarios del país, y para eso Jorge Glass era un estorbo. Lo que estamos viendo en el caso Singer realmente es la continuación de eso, nada más. Pero en el momento en que gane otra tendencia política, los jueces van a actuar de otra forma y seguramente todavía hay recursos, otros recursos de revisión, de apelación, y yo creo que las cosas van a cambiar. Esto El se va a recurso de caer. revisión todavía Porque, tienen. En una entrevista anterior con Pirina ah, Correa me dijo que todavía existe ese recurso, tanto para Jorge Glass como como para para el presidente Rafael Correa. Correa. Así Entonces, es, hay recursos todavía, recursos de revisión que pueden ser usados en cualquier momento y la justicia finalmente nos dará la razón, porque lo que tenemos es una gran persecución política. Mira, en mi caso, hace un minuto lo analizábamos de cómo por una visita que como autoridad podía hacerlo para conocer la versión de la señora fue usada y forzada mi destitución porque no hay 7 causales para destituir a un asambleísta, ninguno es para votar por haber hecho una visita a una persona privada de la libertad. Y no conforme con eso, la señora María Paula Romo, a nivel nacional, con todos los periodistas, dice que la fiscalía tiene que iniciarme un proceso. Ella ordena que se me persiga penalmente. Inmediatamente la fiscalía empieza ese proceso. Entonces, es lo mismo que le han hecho al vicepresidente Jorge Glass, que es un hombre que trabajó mucho por la patria. Recuerden ustedes que él estuvo a cargo de la construcción de 8 hidroeléctricas. Recuerden ustedes que él estuvo a cargo del fortalecimiento de las empresas públicas que ahora quieren vender. CNT, CENEL, la refinería de Esmeraldas, de los sectores estratégicos, son esas mismas empresas de las cuales iniciaron hablando mal, que ahora quieren vender a 3 meses de salir del gobierno y eso es ilegítimo. Simple y llanamente esto es persecución política y la justicia finalmente nos dará la razón, le dará los dictámenes de inocencia al vicepresidente Jorge Glass, al presidente Rafael Correa, y si no será la justicia internacional que está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en el Ecuador. Sin embargo, bueno, yo conocí a Jorge Glass cuando le pude hacer una entrevista en la cárcel 4 y yo siempre he mencionado y he dicho, y a mi criterio, yo creo que no se ha hecho, creo, lo suficiente como para la defensa de Jorge Glass. A mi criterio personal, yo no soy ni quién para juzgar ni para favorecer al señor Glass. Yo siempre he hablado como ser humano, como persona, a una persona que conocí, a la que aprecio y le tengo respeto. Yo no soy
Yo soy un simple presentador, yo no puedo decir él es culpable o decir pues inocente, no lo puedo hacer como veo que Nicolás, muchos medios lo hacen, y yo eso me parece terrible. una reflexión, no sé si puedo hacer una reflexión, Nicolás. Claro, Es muy difícil y lo tomo también como mi caso. Prácticamente a mí no me dieron derecho a la defensa. Ninguno de los grandes medios quiso entrevistarme. yo Simple y quise llanamente. entrevistarla, yo sí la busqué y la quise entrevistar cuando usted estuvo en No, Bolivia, le comento. hubo un linchamiento mediático, en mi caso, y en el caso del vicepresidente Jorge Glass, y en el caso del presidente Rafael Correa, hay linchamientos mediáticos, hay sentencias mediáticas, te declaran culpable sin ni siquiera preguntar tu versión. Entonces, es claro, recuerde usted que hubo un pacto aquí del presidente Moreno con los medios de comunicación. Él salió con todos los medios de comunicación y hemos visto también como la gran prensa, Nicolás, no digo los medios alternativos, los medios más pequeños, las radios más pequeñas, pero hubo un pacto de la gran prensa con este gobierno también para echarnos lodos a la revolución ciudadana, pero también para tapar las cosas que ha hecho este gobierno. Recién ahora es que están saliendo cosas de este gobierno cuando la corrupción es campante y el pueblo la sabe. Ha regresado la corrupción en todos los niveles. Mire lo de los hospitales, cómo encubrieron cuando salió la ministra Romo, por ejemplo, ya finalmente se la destituye. Los grandes periodistas del país, los periodistas más conocidos, dicen que sale por la puerta grande, cuando los hospitales no se reparten solos. Entonces, es claro que aquí hay medios de comunicación que ni siquiera le han permitido el derecho a la defensa al vicepresidente Jorge Glass, ni siquiera a Sofía Spin, peor al presidente Rafael Correa, porque han querido eliminar nuestra tendencia política y no han podido, porque en este momento nosotros lideramos las encuestas con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, estimado Nicolás. Yo creo que sí, el tema de los medios deben ser un poco más objetivos y saber, ¿cómo se llama? Acogerse a la fuente. Como siempre, yo tengo aquí las puertas abiertas para todos y hablo directamente con las fuentes. Invito a todos, o sea, así yo les caiga mal, vengan al programa y den su versión, que aquí sean los ciudadanos los que saquen sus conclusiones. Y yo sí puedo dar fe un poco de lo que usted menciona, porque en medio de toda esta situación, cuando usted sale para Bolivia, cuando usted pierde el cargo de asambleísta, sube Ronnie Aliaga, ¿no? Y Ronnie Aliaga pone la famosa denuncia de INA Investment, ¿no? Recuerdo, yo lo entrevisté justamente cuando salta todo este problema, y recuerdo hacemos la entrevista en un restaurante, y había un vidrio que daba a la calle. Yo tuve que interrumpir varias veces la entrevista porque tenemos carros dando la vuelta, y eso está grabado, está documentado. Y sí me sorprende y me parece terrible este tipo de situación. En lo personal, yo siempre he sido muy categórico. Lenín Moreno nunca ha sido de mi agrado, desde que era vicepresidente de Rafael Correa. Muchos aliados del correísmo, muchas personas lo defendían, se molestaban, se pusieron enojados conmigo, pero yo creo que el tiempo me ha dado la razón. Sin embargo, la justicia ahora también condena a María Alejandra Vicuña a 2 años de prisión, la sentencia. ¿Cuál es su posición sobre eso? ¿Habría también una persecución política contra María Alejandra Vicuña? Bueno, mire, ahí son casos muy diferentes. En el caso de ella hay evidencias claras de que le solicitaba a sus asesores montos para, ella dice que para financiar las cosas electorales, pero la realidad es que esos dineros entraron directamente en las cuentas de ella. Entonces, es este gobierno lo que de alguna manera busca, es la justicia. No puedo hablar de la justicia. Mi padre también es sociólogo y siempre me dice, no puedes hablar de la justicia, es el sistema de justicia actual, el que no está funcionando, porque la justicia es superior a las personas. Entonces, en el caso de ella es muy diferente. Mire que siempre la prensa intentó unir los asambleístas destituidos, Sofía, María Alejandra Vicuña, la señora Norma Vallejo, y los casos son totalmente diferentes. Mi caso no tiene nada que ver con actos de corrupción. Hay una persecución política, hay una visita a una persona privada de la libertad y punto. ¿Qué tiene que ver eso con corrupción? Siempre lo intentaron unir y amañar para dañarnos, para dañar a la revolución ciudadana. En el caso de la señora María Alejandra Vicuña es una cosa totalmente diferente. Hay directamente una persona que la denunció y que demostró con papeles que había depositado en las cuentas de ella. Entonces es un caso diferente totalmente. Claro, por ejemplo, también el día de hoy vi una publicación de 4 pelagatos que anuncian que harán un reportaje sobre un informe que dará la Contraloría sobre el caso de Loja, sobre las festividades de Loja que tienen la firma de Andrés Arauz. Ese es un tema que va a venir también, yo creo, en los próximos días, si no me equivoco, la próxima semana o esta misma semana. ¿No? Entonces son situaciones que a ustedes les va a tocar enfrentar, obviamente porque están en la palestra política y ustedes siempre han sido muy visibles. Pero en su periodo anterior, Sofía, ¿qué se quedó pendiente? ¿Qué tenía usted programado para esa gestión y quiera impulsarlo ahora de llegar a la Asamblea Nacional? Nicolás, primero lo de 4 pelagatos es súper importante y es importante mencionar. Porque mire, 4 pelagatos y el señor Villavicencio y todos los denunciólogos todavía no investigan sobre las fundas con sobreprecio.
todavía no investigan sobre el reparto de los hospitales, todavía no investigan sobre los carnets de discapacidad. Hay tantas cosas y hechos de corrupción en este gobierno que a los señores de Cuatro Pelagatos no les interesa. Pero en este momento, como Andrés Arauz tiene una hoja de vida intachable, están buscando que por dónde agarrarlo, y aquí me imagino que se van a levantar alguna otra mentira y alguna otra falsedad para perseguirlo también, obviamente de la mano del Contralor, que además es el que nos ha perseguido todo este tiempo, un Contralor que ni siquiera fue posesionado en la Asamblea Nacional, que rompió los papeles en donde se lo destituía, es un Contralor ilegal, es un Contralor ilegítimo. Esto simple y llanamente es una nueva persecución política de la mano de periodistas que pues reciben recursos del exterior y recursos de quién sabe quién y que tienen una obsesión con destruir el correísmo, nada más. Eso sobre el tema de que usted mencionaba de esta nueva investigación. Ellos solo tienen investigaciones para el correísmo, nada más. Sobre el otro, mire, muchas cosas se quedaron truncadas en el momento de la traición. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros queríamos impulsar con mucha fuerza era el tema de la economía popular y solidaria. Yo fui electa por el sur de Guayaquil, ahora también, con la gracia de Dios y la voluntad popular, otra vez regresaré a la Asamblea Nacional, electa por el sur de Guayaquil, por la Febres Cordero, por la Jimena, por la Trinitaria, por los Guasmos, y ahí teníamos un compromiso de ayudar a las mujeres, a los afros, a generar empleo, a generar emprendimientos, a ayudarlos a salir adelante. Y todo eso se quedó trunco, porque ¿qué nos tocó hacer? Comenzar a defender al pueblo. Nosotros lo hicimos desde el primer día. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, cuando propuso el gobierno nacional la ley de fomento productivo, nosotros nos opusimos a esta ley de fomento productivo, que suena muy bonito, ¿no? Fomento productivo. Usted se pregunta, ¿cuántos nuevos empleos se crearon? Ninguno. Cero. Esta ley de fomento productivo es la que permite que los grandes empresarios del país, los más ricos del país, se condonen 4.000 millones de dólares. Ellos mismos se condonaron, se perdonaron 4.000 millones de dólares. Y eso es muy grave. Esa misma ley de fomento, pero ahora están llorando porque Andrés Arauz propone 1.000 millones de dólares para 1 millón de familias ecuatorianas, $1.000 la primera semana. Entonces, cuando se condonaron los 4.000 millones de dólares, eso era lo correcto. Necesitaba la empresa incentivos. Ahora es populismo porque queremos un salvataje para las familias ecuatorianas que están sufriendo por la crisis económica y la pandemia. Entonces, por ejemplo, ¿qué más pasó con esa ley de fomento productivo? Esa ley de fomento productivo es la que disminuye el impuesto a la salida de divisas. Por esa ley que aprobó este gobierno, este mal gobierno, este desastre de gobierno, salen del país 30.000 millones de dólares. Y eso se atenta contra la dolarización. 30.000 millones de dólares que ¿sabe dónde se van? A Miami, a Panamá, a Islas Vírgenes. Allá se van a financiar a la gente de Estados Unidos y no se quedan aquí generando empleo. ¿Qué proponemos nosotros? Retornar esos dólares que están fuera del país para comenzar a fortalecer la dolarización y comenzar a dinamizar la economía. Entonces, ¿qué nos quedó a nosotros? Usted me decía, ¿qué se te quedó truncado? Mucho, porque nos tocó comenzar simple y llanamente a defender al pueblo, y obviamente yo fui destituida al año apenas de ser asambleísta, y también es conocido que yo era muy, muy crítica, muy tajante con este gobierno nacional, y pues obviamente me gané odios que no podía ser de otra manera, pero siempre iba a estar del lado del pueblo ecuatoriano, Nicolás. Eso es lo importante, que todos empujemos a este país. Cuando usted mencionaba la CNT, yo trabajé en la CNT, y en la CNT creo que si es que es concesionada o no es concesionada, yo creo que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones necesita una auditoría integral, completa de todos los contratos que ahí se han realizado. A mi criterio, yo creo que si usted llegara a la Asamblea, Sofía, podría hacer una revisión de las cosas, de los manejos que se han hecho en la CNT. Creo que sería justo y necesario. ¿Usted conoce el proyecto de los infocentros de la CNT? Claro, sí. ¿Qué opina de este proyecto? Porque me comentaron que usted fue una de las fundadoras de ese proyecto. No, me Bueno, equivoco. mira, el proyecto salió del Ministerio de Telecomunicaciones. El proyecto sale del Ministerio de Sí, la Telecomunicaciones cabeza. cuando lo dirigía el vicepresidente Jorge Glass. Él estaba muy preocupado porque a pesar de que estábamos tendiendo redes de fibra óptica por todo el país, había sectores rurales en donde no íbamos a poder llegar por la dificultad para llegar a estos sectores rurales. Entonces, él propone los infocentros o telecentros comunitarios que se instalen en cada parroquia rural del Sí. país. No, alrededor de 900 parroquias rurales. Entonces, yo trabajaba con él y me encarga este proyecto, y comenzamos con este proyecto, que es un proyecto muy exitoso y que hemos visto cómo
incluso la ciudadanía lo ha defendido, incluso han habido manifestaciones porque este mal gobierno que ha destruido todo también quería cerrar los infocentros. Entonces Pues los es que infocentros... eso no es que lo quiere sacar, ya se olvidaron de los infocentros están descuidados y están olvidados, por eso le hacía esta mención, porque yo recuerdo mucho ese proyecto, me pareció un proyecto muy interesante, y creo que en la pandemia sirvió este proyecto puntual. Para valorar más. Exactamente, sin embargo, yo veo que se olvidó, y hubieron buenos proyectos, pero, o sea, aquí la gente solamente se acuerda de las cocinas de inducción, pero no se acuerda de proyectos que fueron buenos, y por eso yo hago énfasis en este proyecto de Infocentros que creo que se debería retomar o darle el valor que tiene, porque todos estamos viendo ahora que lo importante es la tecnología. Totalmente, o sea, este proyecto ha servido para ayudar un poco al tema de la conexión de los niños que están en los sectores rurales con las escuelas, porque en este momento todo es a través de Internet. Entonces la gente ha valorado sus proyectos, han habido manifestaciones porque el gobierno quería cerrar los infocentros. Realmente no tengo la última información si los lograron cerrar o no, pero este gobierno se puede esperar todo. Miren, en este momento ha anunciado que le va a dar $500 a Si 500.000 familias. pero pensé que era un meme, o es cierto eso. Es cierto, eso lo dijo. La realidad es que es falso, que no lo va a cumplir, como no ha cumplido el Tren Playero, como no ha cumplido tantas obras, como no ha hecho ninguna obra, es falso. Lo que intenta es minimizar la propuesta de los $1.000 de una del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que propone darle esos $1.000 a 1 millón de familias la primera semana de gobierno como paliativo a la pandemia, que es un pedido del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que lo pide porque dice las familias están sufriendo por la crisis económica y necesitan transferencias directas. Lo que intentan es minimizar esta propuesta que ha tenido mucho impacto en el país, que está siendo muy bien acogida, pero en realidad sabemos que no lo va a cumplir, como no ha cumplido nada, como no ha cumplido el Tren Playero, ni todas esas ideas que se sacó pues del sombrero nada más y que no tenían ninguna planificación ni asidero técnico. No, y a mí en lo personal también me parece pésimo una de las noticias, porque ayer en la noche, que yo siempre reviso las noticias en la noche, esto que acusan al ministro de Salud de haber entregado unas vacunas a sus familiares, creo que es algo que se debe transparentar inmediatamente, inmediatamente. Sofía, yo le voy a dar un nombre a usted. ¿Ah? Fiscalizaremos, Nicolás, fiscalizaremos con mucha... por favor, o sea, Sofía, si es que usted llega, yo le pido desde ya que me permita estar en la silla vacía, yo no cobro un centavo, pero que por favor se escuche la voz de los ciudadanos. Este programa existe para eso, justamente para que sean los ciudadanos los que podamos expresarnos, porque si no, imagínense, nos vamos, no sé en qué vamos a terminar. Yo le voy a dar un nombre y usted por favor me los describe con una sola palabra, ¿sí? Andrés Arauz. Visionario, presidente. Fernando Balda. ¿Por qué me preguntas eso tan difícil? Rafael Correa. Rafael Correa. Formador. Guillermo Lazo. Banquero. Ronnie Chulquero. Aliaga. Brillante, joven. Cintia Viteri. Partidocracia. Sofía, antes de despedir el programa, quiero hacerle la pregunta más importante. ¿Por qué darle el voto a Sofía Espín? Porque somos personas honestas, que tenemos una trayectoria de trabajo por nuestro pueblo, que no nos vendimos, leales, incansables, valientes, que estamos ahí por la gente y regresamos por la gente, para defender a nuestra gente y nuestras familias. Sofía, Sofía, muchas gracias por participar aquí en este programa. Siempre las puertas están abiertas para usted. No se olvide, cuando llegue a la asamblea, porque yo sé que va a llegar, cuando llegue a la asamblea, acuérdense de estos programas ciudadanos, que nosotros aquí hablamos con todos por igual, para que sean ustedes, queridos ciudadanos, los que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Sofía. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Recuerden que estamos en la lista 1, la 35 nos la robaron y hay que llegar de la mano con el Ejecutivo. Necesitamos ganar con Andrés Arauz para que las cosas comiencen a caminar otra vez y volver a esa senda del futuro que teníamos con la Revolución Ciudadana. Gracias a usted. Gracias a usted. Nos vemos en un próximo programa.